Bien, pues aquí recibimos con muchísimo placer, para nosotros es un grato placer recibir en el día de hoy a el general Guillermo Guzmán Fermín, ex jefe de la Policía Nacional, un periodo de, ya hace 10 años estábamos recordando fuera de cámara cómo pasa el tiempo y todavía el nombre de Guillermo Guzmán Fermín está muy fresco en la mente Dejó del una fuerte dominicano impronta entonces. por el trabajo que al frente de esa institución dejó. Así que damos la bienvenida, los buenos días. Es la primera vez que nos visita y esperamos que sea esta la primera de muchas, general. Sí, muchas gracias, Lindsay, muchas gracias, Alex, por la invitación aquí en la mañana, ¿no? Por la mañana, y estamos a su disposición. Bueno, nosotros le hemos invitado porque a pesar de que hace tanto tiempo y hace un tiempito que ya no ejerce, que ya no es, ya no está en funciones, sin embargo, su conocimiento en el mundo de la seguridad interna de cualquier nación, sus conocimientos, sus estudios, le han permitido permanecer y opinar. Es un hombre que, por lo que veo, ha vivido y vive preocupado por el país y lo que en él sucede, involucrado en el mismo, a juzgar por los últimos artículos que he visto que ha escrito para el periódico Listín Diario. De hecho, en algunas ocasiones Vanguardia del Pueblo lo reproduce. Y en ese sentido, en donde hoy día uno de los factores que más preocupa a la sociedad dominicana es justamente el tema de la seguridad. A propósito del crecimiento del narcotráfico en nuestro país, que se ha enraizado, que ya la droga no solo pasa por la República Dominicana, como bien usted lo señala, sino que ya el pago es en especie. Y en ese sentido, por ahí quiero empezar. Un panorama general de lo que está sucediendo hoy día y de dónde se desprende todo esto. ¿Cómo usted lo ve? Buenos días, inclusive para todos los amigos televidentes del programa. Y yo quisiera empezar dándole las gracias por la invitación que nos hace muy gentilmente. Para contestar tu pregunta, y antes de todo, hay un proverbio en la policía que dice: ser policía una vez y se es policía para siempre. O sea que uno nunca deja de ser policía. En la República Dominicana, y yo diría que el que mejor lo enfocó fue el presidente Fernández, cuando en uno de sus recorridos abordó el tema y dijo que el narcotráfico era uno de los elementos fundamentales del crecimiento de la criminalidad en la República Dominicana, y es cierto. Porque el narcotráfico interviene grandemente en los delitos conexos en el país y aumenta obviamente los niveles de incidencia delictiva. Pero yo quisiera abordar el tema principal en este punto. En vez de hablar de las causas, porque ya el presidente habló sobre las causas, yo quisiera hablar sobre las soluciones al problema. Yo lo he planteado muchas veces en varias oportunidades, en mis escritos lo he planteado, especialmente al gobierno, que con su dermis muy sensible entiende que son críticas destructivas. Al contrario, son críticas constructivas para que no cometan los errores que están cometiendo actualmente. Cuando el presidente Fernández entregó el gobierno en el año 2012, entregó un país tranquilo, con un programa del Plan de Seguridad Democrática exitoso. Si bien tenía algunos defectos, como nada es perfecto, pudieron haberlo continuado y arreglar lo que estaba mal, corregir lo que estaba mal. Como decía el eslogan de campaña, ¿no? Sí. Continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho. Ajá. Entonces, debieron fortalecer el programa del Plan de Seguridad Democrática, dejarlo de lado. Y ahí empezaron los problemas con la seguridad. Porque el tema de seguridad ciudadana estaba en el 6º y 7º lugar. Sí, en el 8º, 9º, yo estaba siempre muy lejos de la recuerdo preocupación ya, de la gente. No era preocupación de la población,
hoy en día está en los niveles más altos, en el número 1 de la primacía de todas las encuestas en el país. Y no es casual, son por las malas políticas públicas de seguridad ciudadana que está en el país. Porque si vamos a hablar en el tema de la criminalidad, o del combate a la criminalidad, o de las políticas criminales del país, son buenas. Hay una policía de investigaciones criminales muy buena, que en combinación con el Ministerio Público dan respuestas rápidas a los delitos, a los crímenes que se cometen. Pero a la población no le interesa mucho ya, después que a un familiar lo mataron, o me asaltaron, o me atracaron, que lo resuelvan bien, qué bueno, pero lo importante es evitarlo, es la prevención. Y si enfocamos lo que es la prevención, son las técnicas que usa la policía de manera planificada para anticiparse a la comisión de actos delictivos o a la reducción del rango de oportunidad de que se cometan esos delitos. De suerte y manera que hay técnicas muy profesionales para evitar la comisión de delitos. Y lo que falta en la policía básicamente es la prevención. El actual jefe de la Policía Nacional, el general Ney, está haciendo un gran trabajo en ese sentido, pero tiene las manos atadas, porque hay también una confusión de roles. Hay confusión en muchos aspectos en las más altas instancias del Estado. Cuando se habla de confusión de roles y de competencias y de también. competencia, ¿a qué se refiere? Bien, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Se supone que el Ministerio de Interior y Policía es la entidad que se encarga de ejecutar, de diseñar las políticas públicas de seguridad pública. Sí, así mismo es. Pero hay otra entidad por encima de él, un superministro, que es el que manda ahí. Entonces hay dualidad de mando. Decía Napoleón Bonaparte. No es que con ese que se despacha, con ese que usted... Sí, decía Napoleón Bonaparte, el más grande estratega de todos los tiempos, de que es mejor un mal general que dos buenos. Sí. Por la dualidad de mando. Claro. Es mejor un mal general que dos buenos. Eso tiene sentido. Claro, porque general. nunca se van a entender, o sea, hay confusión de roles. Sí, uno le dice coja para la derecha y el otro para la izquierda. Confusión de mando. Sí. Entonces, ese por un lado. Por otro lado, están confundiendo lo que es la prevención con disuasión. El hecho de tú tener muchos policías y militares en las calles patrullando no quiere decir que estamos previendo el crimen. Estamos disuadiendo. ¿Qué es otra cosa? Otra cosa. Porque además de eso, el crimen es dinámico y es mutante. El hecho de tener patrullas en las calles son rutinarias. Hay puntos específicos. Un grupo de soldados en tal sitio, militares aquí, una carpa por allá, un carro que pasa a tanto tiempo. Eso es medible. Sí. Son lugares estáticos. Pero que también es Pero ineficiente. el crimen es mutable y es cambiante, es dinámico. De suerte y manera de que la prevención es anticiparse utilizando tres tipos de herramientas importantes, que es la inteligencia delictual y la inteligencia prospectiva. Y además el análisis fundamental de lo que se llama la criminología, que es una ciencia empírica, interdisciplinaria, donde estudia no solamente el delito, estudia el delincuente, estudia el control social, estudia el entorno donde se comete el delito, Sí. estudia inclusive la víctima, aunque tiene un campo especial el de la víctima con la victimología, pero también estudia la víctima, obviamente interrelacionada con el aspecto penal. O sea, aquí lo que hace falta es la creación de un gran centro nacional de criminología para que profesionales de las diferentes conductas que intervienen interdisciplinariamente en los elementos, fenómenos delictivos, las estudien, como es la sociología, la psicología, la antropología, la química, la física, las matemáticas,
la medicina. Todos esos profesionales debieran estudiar en conjunto los fenómenos criminales para poder dar respuestas puntuales y poder prever también en el futuro la comisión de delitos. Ahora, usted da una explicación de esas posibles soluciones. En América Latina hay varios ejemplos de ciudades que eran violentas y han sido pacificadas. Pero usted está hablando de que hay un factor externo que está incidiendo en la criminalidad con el asunto del pago en especie de la droga. ¿Cómo entonces se podría abordar el caso aquí en la República Dominicana partiendo de que hay un efecto externo, una variable que no controlamos? En mi artículo pasado, yo escribí, no solamente dejé una especie de radiografía de cómo entregó el gobierno del presidente Leonel Fernández la seguridad ciudadana. En el 2010 era la ciudad más segura de América Latina. Y no lo dije yo, lo dijo la encuestadora Mercer, dicho por CNN en junio del 2008. Después ya al finales, ya también las encuestas daban en séptimo, octavo lugar el tema de seguridad ciudadana. Aquí había tasa cero de robos a turistas, tasa cero a robo a turistas, robo de vehículos en el mínimo escalón. Había también un combate frontal al narcotráfico, cuando estaba el general Rosado Mateo, el general Polanco Gómez, que me relevó en la policía. Un gran trabajo también hizo la institución. Y el plan de seguridad democrática, que era la sombrilla que cubría todo aquello, donde intervenían también todas las instituciones del Estado. Entonces, también en la segunda parte puse la musculatura que había en aquella época del combate al crimen. La policía diseñó una estructura en la policía preventiva de 1.500 hombres, tanto en operaciones especiales como en el campamento Duarte, de antimotines preventivos, a disposición de cualquier llamada que hiciera el presidente de la DNCD, en ese entonces, el general Rosado Mateo, para ir en auxilio, en combinación con las Fuerzas Armadas, a las unidades de tácticas de operaciones rápidas que tenía la DNCD, y en menos de una hora, a cualquier hora, cualquier día, cubríamos todos los puntos estratégicos del país. Sí. Ahora, y bajamos también a tasa cero las violaciones de espacios aéreos y bombardeo de drogas. Cosa que no ocurre hoy en día. Sí. O sea, ha habido una disminución de esa capacidad de reacción rápida. O sea, fue un plan integral. Absolutamente integral. De hecho, e interinstitucional. De hecho, general, hay una preocupación con el tema de estos vuelos ilegales que se están dando desde y hacia la República Dominicana, sí, que no se tiene control, que no se registran, vuelan bastante bajito para que no sean detectados por los radares. Y la verdad que he visto al propio Alejandro del IDAC, Alejandro Herrera, dando declaraciones en ese sentido. En un momento determinado se quiso atacar la adquisición de los tucanos y lo quisieron satanizar, pero realmente la adquisición de esa herramienta para poder proteger el espacio aéreo, justamente cuando aquí en República Dominicana hasta pistas fueron construidas a capos, sí, para que tuvieran, bueno, aquí aterrizaban en cualquier autopista de este país también, avionetas, aviones. En esa época, y lo dije en el artículo, habían 160 violaciones al espacio aéreo, bombardeando drogas. Sí, no, o sea, 160 anuales, o sea, diarios. Entonces, con la compra de los super tucanos, sí, y la acción rápida de las fuerzas interinstitucionales, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y DNCD, en esa operación integral conjunta, combate frontal al narcotráfico, se llevaron esas trazas a cero, evitando que bombardearan 80.000 kilos de cocaína anuales. Ya eso no ocurre. Ya no hay una cooperación
interinstitucional efectiva, y yo entiendo también que con la DEA hay un enfriamiento con ella. Sí. De manera que la justificación importante, que eso es bueno señalarlo al público televidente que nos escucha, que está presente. Teníamos antes un avión, esos AWACS, de eso de inteligencia de los Estados Unidos, que nos permitía recibir la señal de las trazas de aviones que llegaban, que salían de Colombia, de Venezuela, de cualquier parte, para poder interceptarlas. Cada hora costaba en esa época $90,000. A veces que duraba ese avión 16, 20 horas volando. De manera que eso le salía $1.200.000 por día. Si tú tenías 7 días con ese equipo sobrevolando el área, estábamos pagando 7 millones, 8 millones de dólares semanales. Un avión Super Tucano. En un mes o 3 meses ya tenemos pago toda esa flotilla de aviones. Claro, claro. Y más efectivo porque... Es un buen cálculo ese que usted está haciendo. No se puede entender. Sí. Y además... O sea, el país se benefició con la compra de los Tucanos. Claro que sí. Le salieron a Chile, sí, pero, es por pero eso. claro, y además de eso, el evitar el bombardeo de 80,000 kilos de cocaína anuales. Es que se le dio muy de frente al tema del narcotráfico en ese tiempo. Claro, general. Claro. Sin embargo, usted está haciendo una serie de propuestas, estamos hablando con una persona estudiosa en la materia y bueno, yo me he quedado admirada con muchos de los artículos que usted escribe y cómo pondera la situación, que no es una situación nada cómoda. La realidad de hoy día es terrible, pero con esa dualidad, cómo el Estado romper con esa dualidad que muchas veces se da, donde un ministro de la presidencia está por encima del ministro de lo interior, un jefe de la policía que al final no sabe a quién es que le va a reportar ni a quién es que le va a discutir las políticas públicas de seguridad. Entonces, esa realidad de hoy día, ¿a qué nos lleva? Las consecuencias. Sí, para yo responderte, en esto es sencillo. O sea, el ministro de la presidencia administrativamente está por encima porque es una especie de coordinador, de los ministerios. Sí. No que esté por encima, es un coordinador. Hay que dejarles, o sea, zapateros sus zapatos. El que sabe de policía, hay que dejar al jefe de la policía que resuelva su asunto. El Ministerio de Interior y Policía, que es el que diseña las políticas de seguridad pública, bueno, hay que dejarlo. Lo que pasa es que han puesto ese tema en muchachos inexpertos, en técnicos de escritorios, que nunca han bajado al terreno, que no saben nada de eso. Teóricamente pudieran saber algo, pero de la teoría a la práctica hay mucha distancia. De suerte y manera de que el actual jefe de la policía y los pasados también han estado con las manos atadas. Sí, pero también una policía muy involucrada, general, porque... Y voy a poner un ejemplo. Porque yo he visto, por ejemplo, hasta en videos, citaba yo ayer, un video que anda circulando en las redes, donde hay una persona que se dedica ahora mismo a la agricultura, pero que en un momento de su vida él se dedicaba a vender drogas, y él dice que el jefe de él era un policía y que la policía de esa provincia es quien se encarga de pagarle a ellos, a los vendedores de droga. Entonces, ya estamos viendo una policía totalmente involucrada en el negocio. Ahí vamos a otro problema. Hay otro problema también ahí. Vamos a otro origen, porque está hablando de las causas externas, que es el narcotráfico. Sí. Vamos a hablar de las causas internas también. Una de las causas internas, aparte de esa dualidad de mando que hay ahí, latente, sí. Bueno, de años, de los últimos años, está la impunidad. La gran impunidad. ¿Qué efecto negativo trae la impunidad? Y la impunidad en todos los sentidos. Esa impunidad
y hablando ya en el aspecto de la lucha contra el crimen, es de que causa en la policía y en el Ministerio Público, que son las dos entidades que están llamadas a perseguir el crimen, causa desaliento, la impunidad. Cuando el delincuente entra y sale rápido, o uno cae preso y sale rápido, entonces cae en desaliento en la autoridad, baja autoestima de esa autoridad, indiferencia después de esa autoridad, Sí. y después el contubernio con esa autoridad y la corrupción finalmente. Porque si el policía ve que el delincuente sale y entra, sale y entra, sale y entra, entonces al final, bueno, el más poderoso que el mismo Estado, y se alía generalmente a ese delincuente, viene el contubernio. ¿Y qué causa esa impunidad en el delincuente? Lo contrario, fortaleza, autoestima elevada, poder, intimidación, terror hacia la gente. Esa impunidad, porque yo puedo, yo estoy por encima de la ley. Sí. Nadie me mete preso, ni la policía, Y ni si la lo Fuerza meten Armada, preso, sale ni de los una vez. jueces, ni los fiscales. O sea, soy el poderoso. Y se convierte en liderazgo entonces después en el barrio. ¿Y qué causa esa misma impunidad en la sociedad? También temor, terror, pánico, incredulidad en las autoridades, indiferencia ante sus delitos porque ya no lo reportan a ningún lado porque no creen en nadie. Y después se provoca entonces en violencia, en los linchamientos. General, Sí. para que usted lo responda junto ahí. Yo he sostenido que el microtráfico de hoy era la rifa de guantes del pasado. Había una gran población que vivía era una realidad económica en la sociedad media y de base. La rifa de guantes era una realidad. Hoy el microtráfico es una realidad, pero el microtráfico no le da 14 o 28 pesos a la gente, nada más le da gasto. Y además crea una estructura de corrupción en las instituciones de seguridad, peor todavía. ¿Cómo abordar un problema de esta naturaleza cuando hasta estamos hablando que va a aumentar hasta el desempleo, cuando se ataque Sí. de frente a eso? Yo no quiero ser reiterativo, y a mis amigos televidentes, pero yo tengo que decir de nuevo que el presidente Fernández dio la respuesta a eso este fin de semana. Él dijo que había que dar una respuesta integral, y esa es la solución, es integral. Sí. Para usted combatir esto es una acción integral de todos los aparatos del Estado, de todos en conjunto. Sí. Y eso estaba... Porque está intrínsecamente ligado también al tema de la pobreza. Y eso parte estaba... de lo- Pero hay muchos factores, Sí. porque es multifactorial. Sí. Yo por eso decía que la bondad del plan de seguridad democrática, que yo tuve el honor de ser un participante ejecutor de ese programa, Sí, así es. abordaba el problema de la criminalidad desde los diferentes puntos. Problema de, bueno, si vamos a hablar, y me excusan, ¿qué tiempo tengo? No, 10 sí, minutos no- todavía. Mira, Eso es mucho en mira, televisión. sí, mira. Si vamos a decir cómo prever la criminalidad, hay que empezar con el delito. Y hay 3 elementos que están siempre presentes en todo delito. Ujú. ¿Cuáles son? La víctima, Ajá. el victimario y el entorno. O sea, el lugar donde se comete el delito. Si el Estado interviene en uno de esos 3, 2 o 3, aunque sea uno de esos 3, ya tenemos una gran capacidad de evitar, de prever. Eso es prevención. No igual en la calle. No, eso es prevención. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, si vamos a hablar del victimario, o sea, del delincuente, del que comete el delito, bueno, hay que ver qué edad tiene, atender a familias vulnerables. Si está estudiando, si... Familias vulnerables que pudieran ser delincuentes, conductas también delictivas para poder nosotros tomar ese niño, llevarlo a un reformatorio. Pero eso son medidas a largo plazo que se pueden hacer con instituciones del Estado. Es un problema social del Estado. Ahí está la pobreza, ahí está la marginalidad, falta de oportunidades, que son parámetros que hay que tomar en cuenta para el análisis del delito, del crimen y de la criminalidad. Está la víctima. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a la víctima? Con asesoría legal,
porque es increíble, el Estado le paga a los delincuentes sus abogados, Sí, que son mejores que los abogados Sí. Privados, así es. un abogado de oficio. Sí. Pero también le dan médicos, psicólogos, sociólogos en las cárceles, viven como príncipes en las cárceles. Y comen mejor que los policías en la calle, los internos. Pero la víctima no, la víctima tiene que buscar un abogado. Aparte que les roban, tiene que buscar un abogado que ni lo conoce, tiene que ir a cada uno de los juzgados a ver el delincuente que fue que le atracó, que le mató el hijo. Tiene que tener miedo porque lo llama, mira, si tú vas y me pones una querella, te vamos a asesinar también, igual que el hijo tuyo. O sea, hay que atenderle a la víctima. Aquí no se atiende a la víctima. Pero si vamos al entorno, que es la parte fundamental, el entorno, que es lo que hacíamos con el plan de seguridad democrática. Veíamos, bueno, vamos a estudiar el entorno. ¿Por qué? Con ese grupo de profesionales de la criminología, vamos a estudiar qué pasa en ese entorno. ¿Por qué tantos asaltos? ¿Por qué tantos atracos? O violaciones. Ah, porque mira, está oscuro. Obras públicas. OCDE, póngame energía eléctrica aquí. Hay muchos matorrales, ayuntamientos, vamos a podar las matas y los solares que están baldíos. Ah, por ahí también las calles están más asfaltadas. Entonces, obras públicas, vamos a trabajar entonces. Y si yo creo las condiciones alrededor del entorno y hago un estudio de los niveles sociológicos de la zona, ya yo pudiera dar respuesta que esas niñas que pasan por ahí, ir al colegio o la escuela que están siendo las niñas violadas o asaltadas, para decirle, miren, no pasen por aquí en lo que nosotros intervenimos esta área, o la recuperación de espacios públicos, como los parques que hacía, bueno, en la administración de Salcedo. Sí. Muchos parques recuperados para el esparcimiento, antes eran de drogas, ahora son de niños. O sea, es un plan integral. Ahora, otra de las confusiones que tiene el Estado, que antes no la tenía, y volvieron de nuevo a las malas prácticas, es que confunden el índice de criminalidad con la tasa de homicidios. Usted lo escribió Claro, esa parte. y Sí. siempre lo repito, y no me cansaré de repetirlo, porque es un error. Sí. Y yo recuerdo cuando... No, porque ahora yo veo unas tasas que yo cuando veo al propio presidente dar las informaciones de que ha bajado, yo entiendo que le están diciendo mentira al presidente. De hecho, he investigado general en ese sentido y es que la forma en que se está midiendo, cómo lo están dividiendo, claro que los números tienen que dar bajito, pero la realidad es otra. Claro. Entonces, mucho tiene que ver Claro. con el informe que se le lleva al presidente, que está completamente divorciado de la realidad y por eso la gente al final tiende a irritarse y a no creer en lo que se le está diciendo. Es que hay dos cosas. El gobierno está combatiendo los niveles de inseguridad en la percepción, en los medios de comunicación, para bajar percepción, para no perder popularidad. Entonces, así no se combate la realidad de la criminalidad. Por eso mandan guardia a las esquinas. Es enfrentando Sí. el crimen, el delito en la calle. Ahora, la percepción se combate en los medios de comunicación, eso es correcto. Ahora, la sensación de inseguridad se combate en las calles, es enfrentando el crimen, con decisión, con energía, con técnicas policiales adecuadas, pero asumiendo responsabilidades. Entonces, el tú confundirte en medir la criminalidad con las tasas de homicidio solamente es un gran error, porque por definición el índice de criminalidad es la sumatoria de todas las infracciones penales que se cometen en un país, en un territorio determinado, por un tiempo limitado, dividido por 100.000 habitantes. O sea, en términos prácticos, para que el público me entienda. Por cada 100.000 habitantes, por ejemplo. Pero para que el público me entienda. La criminalidad se mide sumando los robos, los asaltos, los atracos, los secuestros, los homicidios también, la tasa de heridos de arma blanca. O sea, todas esas tasas de manera individual estudiadas. La sumatoria de eso se llama índice de criminalidad. Sí. Aquí solamente se toma como parámetro la tasa de homicidios. Y podemos tener una baja tasa de homicidios, pero muchos asaltos, muchos atracos, muchos secuestros, muchos robos. Y hay una alta
incidencia delictiva. Sí. Podemos haber tasas, puede haber tasa cero. Aquí no puede haber un muerto en el país. Ajá. Sin embargo, Sin mucho embargo, robo, todo mucho el atraco, mundo hay inseguridad. siendo víctima. Hay inseguridad. Claro. O sea, claro que no sí. podemos perder de vista esto. En general, el tiempo se nos agota, pero algo importante que me gustaría que lo tocara brevemente. ¿Cómo entonces trabajar con una policía que está tan corrompida ya? O sea, algunos incluso de manera muy superficial hablan de que no, a la policía hay que pagarle mejor y los salarios hay que aumentarlos, pero no solamente es un tema de salarios, porque si nos ponemos a comparar con otros países de la región, donde hay una criminalidad muy bajita y quizás los salarios de los policías no sea muy diferente al de República Dominicana. ¿Cómo trabajar con una policía así? También es muy sencillo. Uh-huh. Eso es muy sencillo. Y también lo he propuesto en mis artículos. Antes que cualquier cosa, yo inclusive recomendé al gobierno en una oportunidad que antes de aumentar los sueldos a la policía, hiciera un estudio etnográfico a lo interno de la institución y se dieran y se estudiara las condiciones sociolaborales que trabaja la policía. No se hizo, porque solamente es un paliativo que hacen, un maquillaje. Vamos a hacer algo, si hay que hacer algo en serio, vamos a hacerlo como debe de ser, de manera científica. Yo te voy a poner un ejemplo de las distorsiones que hay. El 911. Sí. El 911 es un gran programa. O sea, sí, pero lo vendieron como un sistema de seguridad. Pero, exactamente, o sea, sí, es un buen sistema de atención. Pero es reactivo. Pues, es bueno, ¿eh? Pero no estoy diciendo que es malo, es bueno. No estoy criticando lo malo, no es bueno. Es buenísimo, es útil. Pero no es un programa preventivo, es reactivo. Sí. Es después que pasan las cosas que te ayudan. Van y recogen al muerto, van y recogen al herido, pero no prevé nada. No prevé nada. Las cámaras tampoco prevén nada. Es para ayudar a buscar delincuentes, pero ya cometieron el delito. Ahora, sí. Usted coge, por ejemplo, en Santiago. En la policía de Santiago. Pusieron el 911 en Santiago. Un edificio extraordinariamente hermoso, nuevo, moderno. En la misma policía. Sí. Le quitaron un pedazo a la policía. Y el comandante que está ahí, de la policía, es una barraca todo destartalada, toda esa policía pasando hambre, otra cosa, y 911 y al lado un todo, edificio con todo. Moderno, que pasó para eso mejor que el Banco Central. Ajá. Entonces, esa dicotomía, eso no funciona así. Eso le baja la autoestima también a los policías, que son los que enfrentan la criminalidad en la calle. Entonces, para la solución al problema interno es haciendo un estudio etnográfico y de ahí partiendo las condiciones sociolaborales de los policías, porque ellos son humildes, son buenos policías y hay pocos policías corruptos, no la mayoría, son buenos policías y se puede hacer una policía buena y mejor. Gracias, general, por su visita. Debería de ir más a los medios de comunicación. No, es que él tiene que ir más y yo lo invito a que, y lo animamos. No, hay que motivarlo. Y esta va a ser, yo creo que... Es una cátedra que usted está. Este va a ser un escenario que yo invito al general Guillermo Guzmán Fermín que lo utilice más, está a su disposición, porque es un tema que le preocupa a la gente. Y además, no quedo gratamente admirada porque ya lo conozco a través de sus escritos y sé lo mucho que profundiza en el tema, lo conocedor del tema, y por eso lo invitamos, para que hable del tema, pero a profundidad, porque hay mucha carencia de información. Pocas personas conocen, un tratadista, claro. Sí, conocen a profundidad sobre el tema de la criminalidad y todo lo que tiene que ver con la delincuencia, la seguridad interna de la nación en sentido general. Son pocos los expertos en República Dominicana, pero Guillermo Guzmán Fermín es uno de ellos y qué bueno que contamos con personalidades de ese nivel, porque este es un tema que hay que seguir machacando, seguirlo tratando y ayudar también en lo que se pueda al propio gobierno. Él desde su litoral haciendo propuestas. Yo creo que lo ayudó. Ojalá y lo escuche. Ojalá y lo escuche. Pero cada vez que yo escribo es para eso. Porque además, porque aquí todos salimos afectados. Sí. Todos. Bueno,
Compañero, Hasta así mañana. terminamos Feliz por el resto del día de día. hoy, así que tenga buen día. A ustedes, amigos, como siempre, a partir de mañana a las 8 de la mañana estamos aquí, como siempre.